¿Saben? De vez en cuando vemos en las noticias el debate de temas sociales como la dinámica poblacional o la migración, y muchas veces no tenemos muy claro de qué se trata. Por eso, en esta ocasión en La Hoja Suelta, platicamos con Silvia Yorguli, que es demógrafa y socióloga, para conocer un poquito más del detrás de estos temas y cómo se pueden analizar, porque evidentemente las ciencias sociales tienen mucho que decir al respecto. Esto es lo que nos comentó. Pues nos encontramos en una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología, y tenemos una sesión muy especial porque nos vinimos hasta el Colegio de México para conversar con Silvia Yorguli, que es socióloga y demógrafa, además pues tratando temas muy importantes para la sociedad actual. Ella ha sido presidenta del Colegio de México y ahora también miembro del Colegio Nacional. Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto y bienvenidos aquí al colegio. Sabes, somos una institución pública de educación superior, así que encantada de abrir este espacio de diálogo con ustedes, con este espacio. Pues la verdad es que nos surgió el interés de conocer el trabajo porque estuvimos presentes pues en el nombramiento del Colegio Nacional, que también es una institución muy importante en México, que pues uno de sus objetivos es dar a conocer como las investigaciones y este entramado de ciencias sociales que pues básicamente nos analizan como sociedad, y un poquito es eso, conocer de qué va la sociología, de qué va la demografía y qué características podemos saber justo de las poblaciones, ¿no? Entonces la pregunta inicial sería, ¿por qué tenemos que analizar las características de una población? Bueno, mira, la demografía habla de lo que nos pasa a todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas, de la forma en la que nos organizamos como familia, de lo que implica cuando vas sumando todos los comportamientos individuales. Y creo que a diferencia de otras ciencias que también tienen perspectiva, como la economía, la demografía es bastante estable, o sea, los cambios se van dando en el tiempo y nos permiten anticipar pues los escenarios que vienen hacia el futuro, no de una manera determinista de decir, bueno, ya, porque la demografía dice que vamos hacia allá, esto va a pasar, porque también un poco es, bueno, si este es el panorama, si se mantienen las tendencias, pues a lo mejor queremos intervenir y cambiar las cosas, como por ejemplo, hace 50 años que empezó a haber una preocupación, o sea, en la historia de México, el tema poblacional siempre ha estado ahí, ¿no? Cuando fue la invasión estadounidense a México y se perdió la mitad del territorio, pues parte del argumento era, híjoles, es que nos hacía falta poblar, ¿no? Y entonces, de hecho, se dio a partir de ahí y en las décadas siguientes, inclusive en el siglo XX, empezamos con esta idea de que necesitamos poblar, porque gobernar es poblar, hay que poblar el norte del país, no queremos que vuelva a pasar, etcétera. Pero luego hace 50 años empezó también a formarse un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, es decir, bueno, a ver, ¿qué implica tener una familia de 7, 8, 9, 10 hijos? ¿Qué implica para las instituciones estar pues proveyendo educación, salud a una población que crece muy rápidamente? Y se empezó a dar un cambio que se dio en la sociedad, o sea, también en la sociedad empezó a verse que, bueno, pues a lo mejor sí era más conveniente tener familias más pequeñas. Entonces, hace 50 años de esta idea de gobernar es poblar, cambiamos a esta idea de la familia pequeña vive mejor, que fue un eslogan que la verdad sí arraigó, tuvo mucho éxito, sobre todo en contextos urbanos, empezó entre la población más educada y que vino acompañada de políticas públicas que modificaron, por ejemplo, en la forma en que estaba organizado el sistema de salud para atender las necesidades de planeación de las familias, de acceso a anticoncepción, de salud reproductiva, sobre todo de las mujeres, pero pues con esta idea de una planeación de una perspectiva distinta. Y ese cambio de paradigma que se dio hace 50 años, pues también ha llevado al contexto en el que vivimos hoy, donde ya pues prácticamente si nuestros abuelos, en tu caso a lo mejor tus bisabuelos, tenían 10 hermanos, pues a lo mejor tú tuviste 1 o 2 hermanos, a lo mejor fuiste hijo único.
Y bueno, pues eso es parte de la demografía, cómo va también contando cómo se dan estos cambios sociales y qué implica para una sociedad. Yo pienso que de las cosas más fascinantes de la demografía es cómo te pone a reflexionar sobre el futuro, ¿no? Y como estoy hablando de fecundidad, que no es el único fenómeno demográfico, pues me voy a seguir sobre ese punto y decir, bueno, a ver, ahora estamos en un momento en donde las generaciones jóvenes que están en edad de tener hijos, cada vez es más frecuente que los hijos lleguen pues ya casi a los 30 o inclusive después de los 30 o inclusive a los principios de los 40, pero también hay cada vez mayor proporción de jóvenes, mujeres y hombres que prefieren no tener hijos. Pues ese es otro cambio. ¿Qué sociedad? ¿Cómo va a ser la sociedad de aquí a 15, 20 años cuando sabemos que está disminuyendo la población infantil? ¿Cómo se organizan las familias? ¿Cómo se organiza la sociedad? La vivienda, el transporte, las actividades culturales, ¿no? O sea, básicamente puras preguntas fundamentales dentro de la sociedad que pues se tocan diferentes temas, ¿no? Al final es hasta la parte del individuo, cómo se organiza, cómo va a proyectar el futuro en términos de la cantidad de integrantes que va a haber en una familia y en una sociedad en general. Justamente uno pensaría que de repente las ciencias sociales pues estudian como mucho el pasado, ¿no? Porque nos quedamos con la imagen un poco de la historia, a veces de repente la economía, de la antropología, pero en realidad son propuestas que pues nos ayudan para entender el momento que estamos viviendo. Y ahorita que te escuchamos, Silvia, pues nos hace plantear, hay un panorama muy muy amplio que habla de todos los problemas que vivimos actualmente, pero también nos interesa justamente empezar a ver cómo es que trabajan estas disciplinas, es decir, cómo trabaja la sociología, qué indicadores o de dónde la demografía dice estos son los rangos de una persona o de una familia, de dónde salen esos datos, cómo se trabaja. Sí, bueno, primero lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo que las ciencias sociales y las humanidades, cuando hablas de la historia, no es algo que sea lejano en términos de, bueno, pues nada más es algo que pasa en las universidades o que a lo mejor puede tener un impacto público. Yo creo que hay herramientas, por ejemplo, en términos de la historia, entender lo que pasó y funcionó, lo que no funcionó, los errores que no queremos repetir, pues para no repetirlos, pues tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, no lo veo como algo alejado a nosotros mismos y alejado a nuestras realidades cotidianas, más allá de lo que pasa otra vez en el ámbito de la academia y de la ciencia, sino que tienen que ver pues también con conductas individuales. Y te voy a dar otro ejemplo. Uno de los procesos demográficos que ya está muy avanzado en otros países del mundo, pero que en México pues vamos hacia allá, es este proceso que se llama el envejecimiento de las sociedades, que se refiere básicamente a que como las personas cada vez viven más, o sea, por ejemplo en Japón se está esperando que en unos años la esperanza de vida de las mujeres sea de 90 años. Entonces, pues eso, por supuesto que tiene un impacto de política pública, o sea, cómo se preparan los sistemas de salud, temas como pensiones, etcétera, cuando la población, pues esperas que viva más allá de los 90, que cada vez haya más personas que viven más allá de los 100, inclusive, son poquitos, pero sí llegan más allá de los 100, pero también tiene que ver con conductas individuales, o sea, yo creo que también es importante difundir este conocimiento, porque influye en decisiones que tú puedes tomar, ¿no? O sea, si tú estás consciente que es muy probable en el caso de México que los hombres vivan más allá de los 75 años y tienes 60, pues a lo mejor te empiezas a preocupar más por temas de cómo llegas a una vejez más saludable, en mejores condiciones, por la etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto. Y entonces, ¿qué esquema de ahorro en una sociedad que además tiene un altísimo componente de población que trabaja en el sector informal y que no va a tener afores o que no va a tener acceso a la seguridad social estilo el IMSS y el ISSSTE, a menos de que se fortalezca el sistema de salud abierto, etcétera? Entonces se van combinando como decisiones o aspectos individuales de prevención individual con aspectos que por supuesto tienen que ver con política pública, gobiernos locales, gobiernos federales. Ahora, a diferencia de hace 100 años, ahora tenemos mucha información demográfica, ¿no?
Ahora, esto no es nuevo, la importancia de contar, inclusive en las culturas prehispánicas te encuentras censos donde a lo mejor contaban con conchas y con piedras, pero la importancia de tener, saber qué población era. En el caso de México, pues tenemos censos regulares de todo a lo largo del siglo pasado, ahí con algunos hoyos, como por ejemplo, por supuesto, en la época de la Revolución Mexicana. Pero bueno, desde hace mucho México como país entiende la importancia de contar y de saber quiénes somos, dónde estamos, dónde vivimos, de anticipar otra vez necesidades y decir, bueno, a ver, por ejemplo, cuánta gente vive en las costas, ahora que viene lo del cambio climático, cuántas personas viven en zonas de alto riesgo de eventos que puedan afectar su vida, o sea, huracanes, sequías, etcétera. Entonces tenemos pues, las fuentes de información tradicionales que han mejorado mucho en el tiempo, como los censos, como las encuestas, que es nuestra principal fuente. La principal fuente de información de la demografía son el censo, las encuestas, las actas. O sea que de repente uno dice, estos trámites de acta de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, acta de divorcio, pero pues todo eso sirve para poder contabilizar y poder llevar un registro de cómo se están dando estos cambios, ¿no? Pero hoy en día además pues hay muchas otras fuentes de información, unas muy creativas, por ejemplo, para el estudio de migración en algunos países de África y Europa están usando información de los teléfonos celulares, ¿no? Que te permiten ver cómo se va moviendo alguien que empezó en Senegal y que después captaste en Marruecos y que después captaste en España. Entonces permite ir ubicando cómo se dan los procesos migratorios. Las redes sociales, las plataformas sociales también nos dan información que nos sirve para estudiar. Digo, si lo usa la gente que hace análisis de mercado, pues que no lo estemos usando quienes hacemos ciencias sociales, pues sería pues un poco ilógico. Entonces son todas estas fuentes de información nuevas y sí, pues mucho de registros administrativos, ¿no? Uh-huh. Vaya, y ahorita que te escucho, justo me viene a la mente un par de cosas, porque al final la sociedad siempre está en un constante cambio. O sea, siempre, o sea, no sabemos estar quietos, básicamente, ¿no? Entonces, yo mismo siendo arqueólogo, ahorita que mencionas de las sociedades prehispánicas, podríamos pensar cómo y darnos cuenta cómo ha cambiado la sociedad. Decías el promedio de vida, más o menos, ¿no? Entonces, en Teotihuacán, en el momento en que tenía apogeo la ciudad, una persona que ya estaba llegando a los 35, 40, ya estaba anciano y quizá iba a pasar a formar parte de estos consejos donde pues a vigilar y a supervisar las acciones de la sociedad, porque había vivido muchísimo, pero pues después de las revoluciones industriales, después de los avances farmacéuticos y de toda la medicina que tenemos en la actualidad, pues ya podemos ir jalando un poco más la línea de vida. Sin embargo, también en este aspecto el cambio de los análisis es bien interesante. Es decir, por una parte tenemos registros escritos, ¿no? Que funcionan como una memoria de la humanidad en diferentes formatos, desde piedra hasta el papel, pero ahora tenemos, o sea, básicamente en nuestro propio dispositivo tenemos todos los datos y nos puede medir todo, ¿no? O sea, ya hay relojes inteligentes que te lo pones y entonces te está midiendo que si el corazón, que si el oxígeno en la sangre, que si cuántos pasos das. Entonces al final, pues la gente que se mete a antropología, sociología, tiene un montón de datos que puede definir desde los aspectos individuales de la persona hasta finalmente pues ya una sumatoria, un trabajo un poco más concreto y más estructurado, pues al final un patrón mucho más general, ¿no? En redes sociales ya ni hablemos, porque ahí tenemos de todo, ¿no? Patrones de consumo, tiempo de visualización, que ahorita está muy en el streaming, que cuánto tiempo, o sea, es la administración del tiempo libre, que lo podemos contrastar con el trabajo y con un montón de cosas, ¿no? Al final creo que ahí tenemos mucho de qué hablar y estos principios nos van a marcar y pues vamos a ver cómo vamos a seguir avanzando. Pero aquí me gustaría también, Silvia, que nos contaras, ya que estamos viendo todo tu contexto y evidentemente todos los datos que manejas, ¿por qué te interesó meterte a la sociología y a la demografía? O sea, ¿de dónde surge tu interés y hacia dónde van tus líneas de investigación? Sí.
Bueno, nada más quiero decir una cosa, lo que hacías referencia, que ahora tenemos muchos más datos que antes, que es impresionante todo lo que capta la tecnología. Digo, no por nada, esta es la era de la información. Ahora, el que tengamos muchos datos no quiere decir que ya podamos analizar todo. La cuestión es hacer las preguntas interesantes, las preguntas pertinentes, las preguntas que te permitan utilizar esa información, pues en este caso para lograr una mejor sociedad, ¿no? Y eso me lleva a lo que me acabas de preguntar: ¿por qué decidí estudiar primero sociología y después demografía? Pues yo no sé si sea una idea muy romántica. Yo pienso que todos los que estudiamos ciencias sociales, economía, sociología, lo hacemos de alguna manera con la idea, con dos preocupaciones, ¿no? Una, pues de entender tu entorno, entender qué está pasando. O sea, yo, por ejemplo, ahora veo las noticias y me pregunto todo el tiempo, bueno, ¿por qué los jóvenes están votando por la extrema derecha, ¿no? O ¿por qué los jóvenes no están tomando la decisión de no vivir en pareja y no tener hijos, ¿no? Ahora vi una investigación reciente de una estudiante mía ecuatoriana que estaba investigando este gran aumento de las mascotas en las familias en Ecuador, porque el censo de Ecuador no solo cuenta personas, sino que también contó a las mascotas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las ciencias sociales, uno pensaría que te dan elementos para entender mejor tu entorno. Habrá quien lo haga desde la filosofía o lo haga desde la historia, pero bueno, pues yo en mi caso me fui por una disciplina que está más orientada pues a entender los procesos que están ocurriendo en el momento. Y la demografía, pues hay muchas formas de entrar a la demografía. Hay quienes entran desde las matemáticas, desde la actuaría. Yo vengo desde las ciencias sociales y creo que eso tiene que ver con el tipo de preguntas que podemos hacer y buscar contestar con la caja de herramientas que es la demografía. Pero la demografía te permite analizar los datos empíricos, ¿no? O sea, verlo de manera agregada, porque bueno, no es un enfoque como el del psicólogo, que a lo mejor está interesado en ver el comportamiento individual que lleva a el efecto de las redes en nuestra conducta y la forma en la que interactuamos con otras personas. La demografía ve los datos acumulados, pero para mí era una forma de acercarme a los datos que me permitan responder todas estas preguntas que tengo. Y luego pues de ahí, ya que tiene uno estas herramientas, que sabes dónde están los datos, que tienes las herramientas para procesar la cantidad de información que tenemos, viene otra vez el tema de las preguntas. En mi caso, yo me he centrado en varios aspectos. Me interesa mucho, pues como pienso que la juventud es una etapa tan fundamental de la vida, o sea, por supuesto refleja lo que pasó en la niñez, pero define, o sea, cuando uno toma las decisiones de si se queda en la escuela, si sale de la escuela, si entras a trabajar, si te quedas a vivir en el hogar de tus padres, si te vas a otro, si te casas, si tienes hijos, si no te casas pero te vas a vivir en pareja. Entonces esa etapa, digamos, que en el caso de México se va moviendo, pero digamos entre los 15 y los 30, pues es una etapa de la vida en donde en México ocurren muchas cosas. Entonces entender cómo se van conjuntando y cómo las decisiones que vas tomando van influyendo en lo que pasa a lo largo de tu vida. Y te voy a dar un ejemplo. Alguna de la investigación que yo he hecho es vincular justamente la migración con la etapa de la vida. La migración mexicana hacia Estados Unidos se da principalmente en edades jóvenes. A lo mejor ahorita se ha movido más, pero entre los 15 y los 20 tenías casi la mitad del primer viaje hacia Estados Unidos, ¿no? De los mexicanos, cuando había más este patrón de ida y venida. Y se conjuntaba con la presión social que tenían los varones de, no, bueno, pues a ver, una cuestión de masculinidad, ¿no? Aquí los valientes se van, que tú no te vas a ir, ¿no? De la presión social, y que muchas veces llevaba a, bueno, pues o sigo la prepa o me voy a Estados Unidos, allá tengo mi tío, pues me voy a Estados Unidos, y hay una cuestión de valoración social, y esa presión no la tenían las mujeres, entonces
se quedaban más tiempo en la escuela, pero tenían otro tipo de presiones, ¿no? De, bueno, no, pues se fue tu papá, entonces ahora yo voy a poner a trabajar y tú cuida a tus hermanos más pequeños y cuida a los abuelos. Entonces, bueno, cómo se van combinando en esa etapa decisiones, pues, que te digo, que influyen todo el resto de tu vida, ¿no? Hay un tema que yo no es el tema de mi especialidad, pero por supuesto se cruza con lo que hago sobre juventud, que es este tema de que en México todavía siga siendo tan alto el embarazo adolescente y que todavía tengas muchas niñas adolescentes que se van a vivir en pareja, pues inclusive a los 15, 16, 17 años, y en el caso de embarazo, pues hasta antes, ¿no? Tenemos embarazo de 10 a 14. Entonces, ¿cómo se dan esos procesos? ¿Qué tanto tienen las niñas y las adolescentes la posibilidad de ellas tomar la decisión de hacia dónde quieren llevar su vida, o son aspectos que están determinados por el contexto y por el esquema patriarcal en las familias o por el esquema social de lo que se espera de ellas, ¿no? Entonces ahorita vemos también que dentro, o sea, es que de repente desde nuestra propia experiencia, ¿no? De repente escuchamos o leemos en redes sociales ciertas críticas a ciencias sociales y humanidades, ¿no? Como que, ay, bueno, eso no es tan útil en la sociedad, pero pues en realidad es todo lo contrario. Y ahorita lo estamos escuchando. Al final del día hay temas que son no solamente coyunturales, que están sucediendo en este momento, sino que tienen ciertos antecedentes históricos y que eso va a marcar pautas de lo que vivimos ahora y de lo que seguramente viviremos a corto, mediano y largo plazo. Uno de esos temas es la migración, y tú has tomado ese y otros temas como líneas principales de trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar mucho y por qué está tan presente el tema de migración en la actualidad? Porque además habría que acotar un poco, ¿no? La sociedad, como lo habíamos dicho hace rato, pues no se está quieta en ningún lado, ¿no? O sea, el propio continente americano, ¿no? Mucho se ha comentado desde la prehistoria, no estaríamos aquí si no fuéramos migrantes. Muchos de los procesos de los países o de los estados-nación actuales tampoco estarían construidos sin los procesos migratorios. Pero hoy vemos pues muchos problemas alrededor de eso, ¿no? O mejor dicho, hay que reformularlo, porque en realidad también es la realidad y hay que decirlo como es. Hay muchas figuras mediáticas y figuras públicas que tienen problemas con la migración. Entonces, ¿por qué tenemos esta situación de la migración como un problema o visto como un problema en la actualidad? Sí, es muy buena pregunta, porque ¿cuándo la migración se convierte en un problema? El estrecho de Bering, o sea, el poblamiento de toda América, inclusive antes de la llegada de los europeos al continente, pues se explica por migraciones, ¿no? Por migraciones que llegaron, las que llegaron por el estrecho de Bering y que van bajando, pues son movimientos de personas. Claro, no había esta definición de Estado-nación y de fronteras que tenemos ahora, que es signo de nuestra época. Pero pues a mí me gusta decir que la movilidad humana es una característica de nuestra especie, ¿no? También me gusta decir que de todas maneras la mayor parte de la población no se mueve. Entonces, es como un 3% de la población que es migrante. Entonces el otro 97% se queda en sus lugares o se mueve muy cerca, o sea, no necesariamente cruza fronteras. Entonces, ¿cómo es que en este momento se ha construido esa imagen de la migración como un problema, del migrante como una amenaza? No, otra vez no es nuevo, ¿no? Si uno ve la historia de la humanidad, si tú piensas en Estados Unidos hace 100 años, había una gran migración europea que huía de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el periodo entre guerras, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y en el periodo entre guerras, hubo una migración muy importante de europeos al continente americano, que llegaron a Estados Unidos y muchos llegaron a Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, unos pocos menos a México. Y hace 100 años, por ejemplo, si tú ves las historias en Nueva York, pues había una discriminación muy fuerte contra el polaco y contra el italiano, por ejemplo. O sea, este estigma de los polacos y de los italianos que generaba pues un ambiente de discriminación y un ambiente complicado. Hay otros momentos en la historia, por ejemplo, que ha habido discriminación hacia la migración china.
O sea, también hace un poco menos de 100 años Estados Unidos puso una serie de reglas que prohibían, sí, que vengan de los otros países, les damos cuota, entrada, pero prohibimos la entrada de chinos, ¿no? Entonces, sí es algo que está ahí recurrente y que creo que tiene que ver con esta construcción que por un lado nos define cómo nos definimos nosotros y cómo nos vemos frente al otro, ¿no? A mí me llama mucho la atención el contraste entre la forma en que Canadá ve a la migración y Estados Unidos ve a la migración, ¿no? Canadá tiene 20% de su población nació fuera de Canadá, Estados Unidos 15%. Y en Canadá ha habido mucho más una actitud de apertura, una actitud de, bueno, recibamos, apoyemos, seamos solidarios y empáticos con las personas que vienen de zonas de guerra, como Siria, ¿no? Como Afganistán, aunque sean muy distintos a nosotros. Ha tenido más una política de interculturalidad, ¿no? Y una política de decir, bueno, vamos a formar, los recibimos y vamos a formar a estos nuevos ciudadanos canadienses. Inclusive, ya que llegas de manera legal a Canadá, el proceso para obtención de la ciudadanía es mucho más fácil que lo que es en Estados Unidos y mucho más fácil de lo que es inclusive en México, ¿no? Entonces, como dos países que son vecinos, que comparten frontera, pueden tener actitudes tan distintas hacia la migración, ¿no? Entonces creo que lo estoy mencionando porque creo que ahora México, pues que claramente, o sea, hace 20, 30 años cuando yo empecé a estudiar la demografía, el tema era los mexicanos que se estaban yendo. O sea, hubo un momento que teníamos 10% de la población mexicana viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuestra posición frente a la migración, que también ha cambiado, pero era más el trato hacia el connacional, ¿no? Claro, hubo épocas en que también al migrante que se iba hacia Estados Unidos se le veía como traidor, ¿no? Prefiere irse allá que estar acá, traidor, ¿no? Después hubo esta construcción del migrante como héroe, sí, porque con sus remesas está generando todos estos beneficios para su familia, para la comunidad, los migrantes como héroes, y se empezó a crear una construcción. Decían, no, pues hay que apoyarlos. El gobierno mexicano creó un esquema de protección para los mexicanos en el exterior impresionante, con la red consular más grande que hay en el mundo. O sea, son más de 50 consulados en Estados Unidos, y toda una narrativa, pues decir, no, hay el trato con respeto, la protección de los derechos humanos. México en los foros internacionales va con una posición muy hacia adelante de protección del migrante, de promover instrumentos internacionales, un poco pensando o derivado de esta idea de hay que proteger a los connacionales, ¿no? Se hacen cambios como esto de la doble ciudadanía, hay programas como Paisano, Bienvenido a Casa, cada diciembre que se daban, y pues se siguen dando estos procesos de que regresan a sus comunidades de origen. Y ahora estamos en un momento donde, entendiendo que el mexicano emigra mucho hacia Estados Unidos y esperamos un trato digno hacia nuestros primos, hermanos, tíos, vecinos, amigos, porque todo el mundo tenemos a alguien que conocemos que se fue a Estados Unidos en algún momento de su vida. Entonces ahora que nosotros estamos viendo esta llegada de migrantes en tránsito y un poquito más que se quedan aquí, pero los que se quedan aquí sigue siendo bajo, ¿no? Pues uno esperaría que fuéramos congruentes, ¿no? Que aquello que pedimos y exigimos para los mexicanos que se van a Estados Unidos sea lo mismo que ofrezcamos aquí. Y pasa no solamente por las políticas migratorias, sino también por la posición que tenemos los mexicanos hacia el migrante en general, ¿no? Uh-huh. Híjole, pues de nuevo hay que pues enfatizar mucho en que muchos de estos temas no van solos o aislados, ¿no? Son temas que son multifactoriales de manera interna, es decir, con todos estos factores que estamos viendo de movilidad, porque también a veces de repente tenemos mucho el foco en quizá entender la migración de un país a otros, ahora sí que saltando fronteras, pero aunque sea poco, también hay un movimiento interno, ¿no? Dentro de los países. Por otro lado, en este sentido de la relación de los temas y cómo se va interconectando todo, has trabajado el tema de migración, pero como un eje que, pues digamos, un eje transversal que podría pues relacionarse con la educación, con justamente
el estatus o el nivel socioeconómico de las personas, incluso en esta parte ideológica generacional. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es que la migración termina asociándose o impactando estos otros temas que también son muy importantes dentro de la sociedad? Bueno, qué bueno que me preguntas. Creo que parte, porque ahorita hay mucha investigación en migración, ¿no? Lo ves en migración y salud mental, ¿no? El efecto de la migración en la salud mental de las personas. En economía, cuál es el impacto de las remesas como fuente de ingreso a nivel país. Lo puedes ver desde la parte jurídica, toda la investigación que hay sobre el impacto de las leyes internacionales, las leyes de refugio, asilo, etcétera. Pero creo que una particularidad que tenemos los demógrafos es que nos interesa ver a la migración, y bueno, también desde la investigación sociológica y antropológica, pues vinculada con otros procesos que se dan en la vida de las personas, ¿no? O sea, al final de cuentas la migración, y qué bueno que dices, interna e internacional, no solo la internacional, sino también la interna, pues es un proceso disruptivo en la vida de las personas, ¿no? O sea, dejar tu casa, dejar a tu familia, no saber qué vas a encontrar al lugar a donde vas a llegar, cómo es la comida, cómo se habla, cómo vas al súper, o sea, cómo vas a la tienda de abarrotes o al mercado. O sea, es como que está rodeada de mucha incertidumbre, ¿no? Y la migración, pues tampoco es que ocurra la migración y ya, o sea, también está pues vinculada con otras cosas que pasaron antes y que pasan después. Esa es la forma en la que yo estudio la migración. La veo vinculada con las decisiones y con procesos que pasaron antes, y no solamente me interesa el momento del viaje, sino qué pasa después, ¿no? Y ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, pues sabemos que la educación define muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Muchas de las decisiones, muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo. Vaya, si te vas de las casas de los padres o no, pues muchas veces también está vinculado con decisiones educativas, ¿no? Entonces, ahí hay como cosas muy interesantes. Por ejemplo, entonces veamos qué pasa antes de emigrar, qué pasa con este capital humano o con este proceso educativo de los migrantes. Y entonces hablas de migración calificada, una migración que se da generalmente en condiciones de documentación, que es muy bien apreciada, que es promovida, porque inclusive hay hasta proceso de casa de talentos, ¿no? De que quieres tener a los mejores científicos, o que quieres tener a gente en los puestos más altos de consejos administrativos de empresas que se mueven por diferentes partes del mundo. Estados Unidos tiene una campaña de atracción de científicos muy importante. Entonces, ahí como la educación está impactando en un perfil de migración calificada, ¿no? Y luego ves pues una migración no calificada que va al sector agrícola, pero también empieza uno a ver, bueno, sí, es una migración con menos educación, pero tienes áreas de Estados Unidos que dependen en más del 70% de mano de obra migrante para poder hacer los procesos de cosecha, de pizca, ¿no? Entonces juegan un papel distinto. Y luego, si te sigues, bueno, ya se dio el viaje, llegaron, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Por ejemplo, si tienes una migración muy joven, pueden seguir estudiando, no estudian. ¿Cómo influye su propia experiencia migratoria en la experiencia educativa de los hijos? Entonces es un poco como ver este continuum en donde la migración o las migraciones, porque bueno, también en muchos casos ocurre más de una migración en la vida de las personas, pues como es un continuum que va interactuando con otras decisiones en la vida y que no se acaba contigo, porque tiene que ver también con lo que pasa con tus hijos o con tus nietos. Me acuerdo de un estudio muy bonito que hicieron unos colegas de la Universidad de California, Frank Bean y Susan Brown, que decían cómo inclusive el nivel educativo de tu madre y de tu abuela podían influir en cómo te iban las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es algo que también pues se va pasando, y no necesariamente en un sentido negativo, o sea, puede ser, pero sí cómo están vinculadas las historias a lo largo de las migraciones, y que la migración no solo se acaba en la vida de una persona, sino que pues tiene un impacto en las historias subsiguientes. Híjole, pues es que ahora sí que cuando vamos conectando los puntos, eso se convierte en una gran red que pues al final del día nos habla de cómo
cómo la sociedad no nada más es como un universo así pequeñito, sino tenemos un montón de conexiones, tenemos un montón de variables que al final pueden ser complejas, pueden ser más amenas para cierto grupo social o no, pero al final del día creo que eso es lo importante, como lo mencionábamos al inicio, reconocer esos puntos para mejorar la sociedad. A nosotros aquí en Libreta Negra MX nos gusta mucho hacer una metáfora que desde nuestra propia pues oficio, que es lo arqueológico, decimos es como empezar a vernos en un espejo para entendernos primero y después pues ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces al final del día pues irle buscando un poquito. Sí, bueno, yo ahí quería decirte también una cosa, porque cuando me preguntabas, bueno, de cómo se hacen las ciencias sociales, etcétera, pues hay una forma de investigar que es a través de, digamos, por decirlo así, fotografías, ¿no? Yo tomo los datos de lo que ocurrió en el 2010, es una fotografía y hago un análisis sobre eso. Y la otra es ver los procesos pues, de cambio en el tiempo, ¿no? Que más que hacer la fotografía, pues implica hacer un análisis. Y en términos demográficos, pues si yo me paro y veo a una persona a los 2000, a los 15 años, y hago todo mi análisis en función de eso, y luego a los 20, ¿no? Pues lo que tengo son fotografías. El reto es, o lo que es fascinante, y es lo que nosotros hacemos también desde los estudios de migración, es poder contar la historia como un continuum. En términos de procesos más amplios, como haces tú desde la arqueología, pero también en términos de la vida de las personas desde que nacen hasta donde podamos observar. Es que en realidad nosotros ya lo veríamos o hay que empezar a promover justamente esto que ya se hace, pero de repente quizá faltaría un poco más de visibilización. Es que no son carreras o no son ejercicios profesionales desligados. O sea, muchas veces en arqueología se toman los datos del presente para proponer cosas en el pasado, ¿no? Al final del día llegamos a... De nuevo voy a utilizar Teotihuacán como ejemplo, pero de repente uno agarra un libro o un artículo y dice, ay, ¿cómo sabían que tenían 30,000 habitantes en ese momento? Bueno, pues hay diferentes propuestas, ¿no? Pero dicen, no, pues por el uso del espacio, ¿no? Con mediciones o dependiendo de la cultura material que había ciertas acumulaciones, pero al final es un poco comparar el espacio y la dinámica social actual e irlo como un poco desmarañando para acotarlo directamente a varios ejemplos. Entonces, ver y nuevamente, no perder de vista esto que mencionas, que puedes generar un dato o tomar una interpretación de un aspecto muy puntual, pero en realidad también el análisis global es a donde debemos de tirarle, ¿no? En muchos de los casos. En ese sentido también es interesante ver estas asociaciones y estas relaciones pues sociales, culturales, porque tendríamos esta parte de la migración de nuevo como algo, como un aspecto muy 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 grande, muy general, pero pues tiene impactos muy interesantes, ¿no? Hablando de educación y un poco de la historia intelectual, aprovechando el recinto donde estamos, pues el Colegio de México también tiene parte de esto, incluso el Colegio Nacional un poquito, aunque de repente no lo visualicemos tanto. Es decir, tenemos este flujo de gente que se exilia por diferentes razones y de repente va a empezar a generar comunidades en otros lugares donde está llegando, ¿no? Entonces, en este caso particular, pues vamos a ver la reunión de personas intelectuales que van a empezar a fundar instituciones, y al final del día esa institución se va a convertir en un espacio de formación de otros profesionales, y que en este momento estamos platicando temas que son de relevancia nacional, son de relevancia internacional y por supuesto pues de lo que vamos a discutir en el futuro. Al final, porque bueno, se nos termina el tiempo, ¿no? Podríamos platicar otras 3 horas aquí, porque está muy amena esta plática, Silvia, muchas gracias, pero al final también debemos de prestarle un poquito atención al futuro, ¿no? O sea, estamos viendo y debemos reconocer lo que tenemos ahora, pero ahorita que estamos viendo un momento tan particular, no diríamos que es un tiempo único, porque hay cosas que tienen un seguimiento histórico
ya puede ser pues de una década o de cientos de años, pero vimos un tiempo particular, ¿no? Como dijiste hace un momento, de repente el voto o la presencia de figuras de ultraderecha, los temas migratorios, los niveles educativos, no sé, hasta los salarios, ¿no? El nivel de salario que puede subir o bajar dependiendo de las políticas públicas u otros factores. Pero ahorita en este momento, y sobre todo en un país como México, ¿a qué temas le debemos de poner mucha atención para, pues ahora sí que más o menos prepararnos para lo que viene, al menos en unos 5 o 10 años? Sí. Bueno, además es una pregunta muy oportuna porque en este momento se está trabajando en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Los mexicanos tenemos este tiempo sexenal, cada 6 años se hace un Plan Nacional de Desarrollo. Yo lo entiendo como que cada 6 años pues nos ponemos a imaginar el país que queremos y hacia dónde queremos llevarlo, ¿no? Y yo creo que hay muchos aspectos que son urgentes, ¿no? Yo diría, por supuesto, el tema de la violencia, que tiene pues muchas aristas y impactos en la vida de las personas y en la misma gobernanza del país. En términos demográficos, pues nosotros vemos el impacto de las muertes violentas, de los homicidios, en la esperanza de vida de los hombres, o sea, prácticamente estancada, y que además son hombres jóvenes. Y por supuesto las violencias de género, que combinan lo que ocurre en el ámbito privado, pero también lo que se da a nivel social y en el espacio público, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema central que requiere no una mirada, sino muchas miradas disciplinares, ¿no? Porque implica combinar pues aspectos que pasan, por supuesto, por la ciencia política, por la sociología, pero también por la economía, también por la psicología, para poder pensar desde una perspectiva integral, y yo quiero decir con una mirada ambiciosa, ¿no? Cómo revertir este proceso de normalización de la violencia y de pues, definición de muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? En torno a la violencia. Yo también creo que el eje, o sea, es esta cuestión de que estamos frente a un proceso de envejecimiento, hay que anticipar, hay que apoyar a la población adulta mayor, y al mismo tiempo hay que centrar la mirada en la juventud, ¿no? Yo digo que la mejor forma de prepararnos para el proceso de envejecimiento es acompañar a la generación de jóvenes que es la generación de jóvenes más grande en términos de volumen que va a haber en la historia de México, es tu generación. Entonces, bueno, ¿cómo queremos acompañarlos y apoyarlos? Porque en la construcción de este país, ¿no? ¿Qué elementos necesitan? En el ámbito, o sea, es muy paradójico porque en el ámbito educativo pues seguimos teniendo un aumento en los indicadores de asistencia, determinación de población que llega a media superior y de población que llega a superior. En eso México sigue aumentando. Se cerró la brecha entre hombres y mujeres en acceso a la educación superior, por ejemplo. Digo, todavía con cosas que hacer en términos de participación de las mujeres en actividades STEM y de los hombres en actividades tradicionalmente feminizadas. Pero ahí hay avances muy importantes. La cuestión es cómo esos avances se reflejan en otros aspectos de la vida de las personas, como en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos mujeres, nunca habíamos tenido tantas mujeres tan educadas, y sin embargo todavía la mitad de las mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que está obstaculizando la integración de las mujeres a las actividades extradomésticas productivas en el país, ¿no? Por ejemplo, como para no ponerlo solo en términos de problemas, sino en términos de oportunidades, es cómo hacemos para aprovechar todo este talento, todas estas ganas de trabajar. O sea, uno ve el desarrollo de los migrantes en Estados Unidos, cómo llegan sin hablar el idioma, en situación de documentación, con condiciones bien adversas, en situaciones muy inciertas de la vivienda, y cómo se van abriendo camino. Hablas con los empleadores y te dicen es que los mexicanos son muy trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como es un ejemplo de cómo cuando tienes otras condiciones, pues se da ese desarrollo con todo su potencial,
y aquí tendríamos que estar buscando generar esas condiciones para aprovechar todo eso que la población tiene para ofrecer. Sí, ¿no? Aquí hay mucho potencial. Ahora sí, como quien dice, hay talento, solo falta apoyarlo. Exacto. Sí, de repente pasa. Quizá un ejemplo que me gustaría dejar ya para cerrar justamente el programa es que en términos de migración, educación y en este caso, de temas como lo arqueológico, tenemos un fenómeno muy interesante en los últimos años. Hay fuga de cerebros. Porque como no hay condiciones de trabajo aquí, pues muchos colegas se van a estudiar posgrados de arqueología en otros lados y de repente pueden regresar o no, pero ahí hay un tema que de repente hace falta visibilizar. Y yo creo que sí hay que verlo así como una pérdida para el país. Claro, si quieres retener a esa población joven con tanta energía, talentosa, etcétera, pues tienes que generar condiciones que también para ellos pues sea una decisión de hacer un proyecto de vida aquí, ¿no? Porque bueno, tú hablas de gente que sale para estudiar en el extranjero y ya no regresa, pero bueno, pues también tienes mucha gente que está tomando la decisión porque está huyendo de situaciones de violencia, o sea, no solamente de incertidumbre económica o de incertidumbre en el mercado de trabajo, sino de otras condiciones como la violencia que los obligan a dejar sus lugares, pero que seguramente si hubiera otras condiciones preferirían quedarse aquí. Y a ver cómo empujamos, ¿no? Haciendo comunidad. Y pues ya para cerrar, sabemos que este año que estás estrenando lugar en el Colegio Nacional, estarás encargada del encuentro Libertad por el Saber. Entonces, si podemos pues tener un poquito del avance, evidentemente ya escuchamos los temas que manejas, pero pues evidentemente hay que estar pendientes de este gran acontecimiento. Bueno, apenas me estoy integrando al Colegio Nacional, pero creo que es muy atinado que el Colegio Nacional retome el tema de migración, pues como tú dices, por el ambiente político, por la situación del gobierno estadounidense frente a la migración, porque bueno, es un reto que ya venía desde tiempo atrás para el gobierno mexicano en términos de gestión, porque es un tema también central a nivel internacional, ¿no? Tenemos cosas interesantísimas como esta visibilización y aumento de la migración sur-sur, porque uno siempre piensa en la migración del sur hacia el norte desarrollado, ¿no? Del país pobre al país rico, pero ahora pues tenemos también mucha migración, por ejemplo, de repente entre Colombia, Venezuela, o sea, venezolanos a Colombia, venezolanos a Ecuador, ¿no? Entre Argentina, Uruguay, Chile. Entonces, pues yo creo que es un momento de mucha ebullición en términos de la movilidad en muchas partes del mundo y con características nuevas. Y yo creo que el Colegio Nacional, yo lo que espero, digo, todavía, como tú dices, voy recién llegando, así que todavía no te puedo dar algo muy armado, pero lo que sí puedo decir es que esta visión del Colegio Nacional de conjuntar tantas disciplinas y tantas miradas de lo que está ocurriendo desde diferentes posiciones, pues seguramente dará un diálogo muy rico, ¿no? Porque entonces no solamente es ver el discurso de Trump contra los migrantes, sino poder analizar, por ejemplo, migración y salud mental, que es algo que María Elena Medina Mora ha trabajado y ya ha organizado eventos sobre este tema en el Colegio Nacional, sobre migración y la lengua, o sea, qué pasa también, o sea, cuando migramos traemos nuestra propia lengua, tomamos palabras, pero también el migrante influye en el entorno, ¿no? Pensemos, todas las palabras del árabe que tenemos en el español, pues tienen que ver justo con los procesos de migración árabe al sur de España, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas, verlo, por ejemplo, compararlo con las migraciones de otras especies que no es la humana. Entonces, yo creo que hay muchas aristas para discutir y para, pues yo espero poder entender mejor y, sobre todo, algo que tú decías, poder armar una narrativa menos sesgada de lo que es la migración internacional en este momento. Pues vamos a estar echándole el ojo a este evento y por supuesto a tu trabajo, ¿no? El que ya has hecho y el que seguirás haciendo, y por supuesto a la audiencia de Libreta Negra MX, que ahora he escuchado y que ha tenido una probadita, porque evidentemente son temas muy amplios, pero seguramente ya quedó el interés. Entonces, si nos pudieras dejar en dónde podemos seguir tu trabajo. Sí, bueno, pues
tengo, bueno, en la página, en mi página del Colegio de México y próximamente en el Colegio Nacional estarán las publicaciones. Muchas de mis publicaciones están en espacios que son de acceso abierto, en revistas que son de difusión, en algunas revistas más especializadas con más números y más datos e indicadores demográficos, pero yo creo que serían esos dos espacios, la página del Colegio de México y próximamente la página del Colegio Nacional. Perfectísimo, Silvia, pues muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que son un montón de temas muy, muy complejos, pero que estamos sintetizando y que hemos dejado al menos la pauta para que la gente tenga pues al menos un interés y un punto de inicio para entender algo que viviremos y pues por mucho tiempo estará presente en la sociedad y en la dinámica del país internamente, externamente y demás. Un placer que nos hayas aceptado la invitación. No, pues muchas gracias. Y lo que quisiera hacer un comentario final, que yo espero, o sea, muchas de las preguntas que hiciste, pues no es que haya una respuesta única y definitiva, ¿no? Entonces yo creo que en espacios y esfuerzos como el que están haciendo ustedes con este podcast, yo espero al menos dejar curiosidad, elementos para ver de manera crítica lo que oímos todos los días en redes y en los medios de comunicación, y pues un interés para que la gente siga informándose más sobre este tema. Claro, porque justamente creo que eso es uno de los puntos más importantes de la actualidad. Hay tanta información que hay que pues focalizar y ver de dónde estamos informándonos. Muy, muy importante el detalle. Y pues bueno, pues al final del día no se les olvide compartir este programa de La Hoja Suelta, su podcast de preferencia, y por supuesto seguir a Libreta Negra MX en todas sus redes sociales. Estamos desde Twitter hasta TikTok. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con otro gran tema, y no se les olvide que cultivamos memorias. Bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en La Hoja Suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La Hoja Suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.